8:34, abrimos esa planificación a medio y largo plazo en esa tertulia de los lunes con las principales entidades que nos están marcando qué hacer con las carteras. Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? José María Concejo Díez, CEO de Oros Asset Management, buenos días. Muy buenos días. Y Julián Pascual, presidente de Buy and Hold, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo creo que lo primero que se están preguntando muchos inversores es qué hacer en este escenario en sus carteras a medio y largo plazo, seguir en crecimiento o pasar a value. ¿Cómo lo veis, Guillermo? Por empezar contigo. ¿Qué hacer en estos momentos de mercado? Sí, value, growth. Pues si la clave fuera value o growth, los asesores lo tendríamos muy fácil para recomendar. En estos momentos de mercado, la verdad, hay que mirar más a factores no puramente financieros que financieros. Y como os imagináis, me refiero a la velocidad, la distribución y la aplicación de las vacunas. Eso va a determinar la velocidad que va adquiriendo la recuperación del ciclo económico progresivamente y ello, a su vez, determinará e influirá enormemente no solo en los mercados, que es evidente, tanto en los mercados de bonos como en los mercados de acciones, sino que además llevará a cabo una reasignación, como ya lo está haciendo, una reasignación de activos en las carteras, parte de la cual está ligada al concepto de value y de growth que acabas de citar, pero que irá bastante más lejos, y ya está yendo bastante más lejos que ello, dado que el mercado está descontando una recuperación relativamente rápida de la economía y, por ende, está trayendo inflación especialmente a las economías occidentales y un mal comportamiento de los bonos. Y eso afecta especialmente a parte del mercado de acciones, más allá, por supuesto, de la renta fija, determinados tipos de renta fija. Con lo que ya ves, ahora mismo no hay una respuesta definitiva, hay que mirar más a cómo avanza la recuperación económica en función de la variable de cómo salimos de la pandemia. José María, ¿cómo lo veis desde Oros Asset Management? Bueno, nosotros somos una gestora que lo único que hace es inversión value, con lo cual nosotros lo tenemos muy fácil porque siempre vamos a hacer inversión value con independencia de cuáles sean las estrategias que estén más de moda o que más o mejor vayan en el mercado en un momento puntual, ¿no? Yo creo que cualquier estrategia de inversión, por rara que parezca, puede funcionar en un momento determinado, un mes, trimestre, un semestre, pero ya llevamos mucha historia en el mundo de la inversión y sabemos que lo que a largo plazo realmente funciona y lo único que realmente funciona es comprar algo por menos de lo que realmente vale, ¿no? Entonces, por el camino, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es decir, los inversores en valor, los últimos años, pues lo hemos pasado francamente mal, viendo que a pesar de estar comprando compañías más baratas de lo que habíamos hecho nunca en nuestra historia, aún así seguían bajando y otras compañías que desde nuestro punto de vista tenían peor calidad, tenían más deuda, menos ventajas competitivas o estaban a peores precios, subían mucho más, ¿no? Bueno, todas estas cosas ocurren en momentos puntuales y los últimos 2 años creemos que ha sido así, pero no tenemos la menor duda de que a largo plazo, como siempre ha ocurrido, la racionalidad vuelve al mercado y las cosas acaban valiendo lo que deben de valer, ¿no? Pero eso siempre requiere de algo que no siempre tienen los inversores, que es de paciencia y de estar invertido en el largo plazo. Con lo cual nosotros tenemos clarísimo que creemos que siempre hay que estar invertido en valor y, bueno, en qué estilo va a hacer mejor en un momento determinado no lo sabemos. Sí que es verdad que en la segunda mitad del año pasado ya por fin se empezó a producir la famosa rotación hacia valores, como decía, infravalorados de calidad y esperemos que continúe durante mucho tiempo. Julián, ¿cómo lo veis? A ver, yo pienso que, digamos, es muy fácil hoy día en los medios de comunicación se está todo el rato hablando de la diferencia entre valor y crecimiento, pero la diferencia real entre las dos cosas no es tan evidente. Si pensamos en un inversor valor indiscutible, que yo creo que ninguno de mis contertulios ni nadie podría discutir que es un prototipo de inversor en valor, digamos, que es el modelo, que es el señor Warren Buffett,
Su cartera nunca ha estado compuesta de valores particularmente baratos desde un punto de vista de múltiplos. Al contrario, normalmente la mayor parte de sus valores tenían múltiplos muy altos y eran valores que no se rotaban nunca, cosa que no pasa si compras empresas, digamos, con problemas, aunque están muy baratas, rápidamente hay que rotarlas, porque cuando suben las cíclicas hay que salir de ellas. Él no rotaba la cartera en absoluto y son empresas que aparentemente muchas las clasificaríamos, la mayor parte de su cartera la clasificaríamos en la clasificación actual, tal como se habla hoy día, se clasificarían como de crecimiento. Y sin embargo, Warren Buffett es un señor que nadie puede discutir, que es el modelo de inversor en valor, ¿de acuerdo? Con lo cual la diferencia entre valor y crecimiento es bastante discutible, ¿de acuerdo? Aunque hoy día digamos, establece por todos los periodistas y todos los medios que valor es comprar cosas muy baratas y generalmente muy malas, y crecimiento es comprar cosas muy buenas pero muy caras. Bueno, la diferencia es bastante más matizable y hay que ir más caso por caso. Está claro que para ganar dinero hay que comprar algo por menos de lo que vale, como has dicho, como acaban de comentar, es así, efectivamente, hay que comprar algo por menos de lo que vale, la única estrategia que tiene sentido a largo plazo, ¿no? Pero también es cierto que si compras empresas que son malas o tienen problemas, esa estrategia no va a funcionar bien. Entonces, comprar cosas malas pero que están muy baratas, eso es bastante peligroso. Y bueno, con lo cual, digamos, la diferencia, la dicotomía entre valor y crecimiento, pues hay que tomarlo un poco con pinzas. Julián, y al resto, inflación. ¿Debe estar el inversor ya preocupado por el aumento de la inflación en 2021 o qué postura debe tomar? Si quieres continuar tú, Julián. A ver, la inflación es un tema que es muy difícil de acertar, digamos. En la inversión, digamos, yo creo, no sé, lo pensaban mis compañeros, pero es mucho más fácil acertar sobre empresas concretas que sobre elementos macro. Es muy fácil hablar sobre elementos macro, a los clientes les gusta que les hablen sobre temas macro, pero es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil acertar sobre una empresa concreta que acertar sobre una tendencia macro. ¿Qué va a pasar con la inflación? Es dificilísimo saber lo que va a pasar con la inflación. Es evidente que la situación actual en que se compran bonos sin control por parte de los bancos centrales, eso puede tener un efecto perverso a largo plazo. También es cierto que esto ha pasado en Japón durante prácticamente 30 años y no ha habido inflación. Es cierto que hay unas tendencias económicas que tiran la inflación para abajo, fundamentalmente la tecnología, el auge de Internet, la transparencia de precios. Eso sigue estando ahí en el mercado, no ha cambiado, incluso se ha acentuado, con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar a largo plazo? Es muy difícil. Nosotros no tenemos una visión macro sobre este punto ni tampoco invertimos así. Intentamos seleccionar los valores caso por caso. Intentar posicionarnos sobre qué va a pasar con la inflación yo creo que es muy, muy difícil. José María. Pues mira, a nosotros nos pasa un poco igual que a Julián, ¿no? En Buy and Hold. Nosotros lo único que hacemos es lo único que hemos demostrado durante muchos años saber hacer, que es comprar compañías de calidad a buen precio. El análisis macro no lo hacemos, evidentemente lo leemos porque sabemos que es potencialmente ruido que va a afectar, al menos durante un tiempo, a las valoraciones de las compañías que tenemos en cartera, pero no intentamos hacer predicción macroeconómica porque no tenemos la capacidad y no es algo en lo que nosotros tengamos un valor añadido superior al de otras gestoras. Nos centramos en lo que sabemos hacer, que es analizar y valorar compañías, y todo lo demás, pues evidentemente lo leemos para intentar entender qué es lo que puede estar afectando las valoraciones de las compañías que tenemos en cartera, pero no intentamos hacer predicciones sobre datos macroeconómicos. ¿Cómo lo veis, Guillermo? Bueno, pues mira, este punto de la inflación efectivamente no es pacífico y es altamente difícil el hacer predicciones, ¿no? Pero dicho eso, por un lado podemos poner de manifiesto de manera objetiva las expectativas del mercado respecto a la inflación, ¿no? Y lo que el mercado está descontando, en este caso en Estados Unidos, es que en los próximos 2 años la inflación alcanzará un nivel bastante alto y más o menos se mueve entre el 2,6 y 2,7, que supone esa cifra casi el nivel más alto de la última década. Atención.
Entonces, luego hay una serie de indicadores como el índice de precios de producción en Estados Unidos que también alientan un poco esa tendencia, ¿no? ¿Quiere decir esto que en el corto plazo nos vamos a encontrar con una fuerte inflación, teniendo en cuenta las fuerzas desinflacionarias, especialmente ligadas a tecnología y a temas del mercado laboral que todavía van a seguir perviviendo en nuestro entorno? Pues probablemente no. Lo que sucede es que la inflación, como sabemos, se basa en descontar los últimos 12 meses. Entonces, el efecto base quizá nos lleve a unos cuantos meses de repunte de la inflación, quizás de una manera transitoria, para que a lo largo de la segunda parte del año ese repunte se atempere y acabemos de nuevo en niveles bastante moderados de inflación en Occidente, me estoy refiriendo, tanto en Estados Unidos como especialmente en Europa, donde, como sabemos, el gran karma del Banco Central Europeo es casi crear inflación, ¿no? Porque llevamos también muchísimos años ausentes de ella, ¿no? En definitiva, en el corto plazo podemos ver más repuntes inflacionistas, lo que hará daño a los bonos, no nos quepa duda, y a algunos sectores, especialmente de los mercados de acciones, especialmente también aquí adelantamos el tema del growth, de acciones consideradas dentro de esa categoría, y por supuesto hará daño a la renta fija, pero muy notablemente a la renta fija soberana, como ya lo está haciendo en los últimos mes y medio, 2 meses, con caídas bastante fuertes en Estados Unidos, en Europa, también en Japón. ¿Y esto será transitorio? Creemos que sí, y la segunda parte del año veremos que se va, como decía, relajando ese movimiento inflacionista, lo cual a su vez supondrá una recuperación de bastantes segmentos de renta fija. ¿Qué sectores veis que son clave ahora para la salida de la recuperación? ¿Por dónde creéis que el inversor puede ir amoldando carteras, mirando sobre todo a qué sectores son los que primero pueden recuperarse? José María. Bueno, nosotros no hacemos normalmente inversión por sectores. Intentamos buscar compañías que se comporten bien, que creemos que son de calidad, con ventajas competitivas, bien gestionadas, con una buena estructura de capital y que, por supuesto, estén a buen precio. Y muchas veces las encontramos en sectores, digamos, atípicos para lo que serían los inversores en valor como nosotros, ya que, por ejemplo, pues una de las principales posiciones que tenemos en cartera actualmente es Catalana Occidente, que es sector financiero, y que nosotros, como inversores en valor, pues uno de los, creo que actualmente el mayor sector en el que tenemos más peso es el financiero, como consecuencia, entre otros, de la inversión que tenemos en Catalana Occidente, lo cual no es reflejo de lo que es nuestra filosofía de inversión apostando por el sector financiero en general. Por lo tanto, nosotros intentamos encontrar compañías que reúnen esos requisitos de los que he hablado y algunas veces se encuentran en sectores pues, tan atípicos para unos inversores como nosotros como es el financiero. Por tanto, no hacemos inversión por sectores, aunque es verdad que determinados sectores, como por ejemplo el de las materias primas, donde en los últimos tiempos pues, hemos encontrado más oportunidades que de lo que lo hemos hecho en el pasado. Pero repito que es consecuencia de que muchas veces los inversores dejan o olvidan o abandonan determinados sectores, por las razones que sean, y eso genera buenas oportunidades. Pero repito que lo importante no es el sector, sino la calidad de la compañía, que es en lo que nos enfocamos. ¿Cómo lo veis, Guillermo? Pues en cuanto a sectores, te diría que muy ligado a lo que decía al principio de mi primera intervención, la evolución de la desaparición o al menos de la reducción de los efectos de la pandemia va a determinar en gran medida qué sectores toman más cuerpo y más tracción en los mercados de acciones, ¿no? Ahora mismo, ¿qué está pasando? Pues se está descontando una recuperación del crecimiento relativamente rápida. ¿A dónde nos lleva eso? Pues nos lleva a que las compañías que se incorporan con mayor fuerza al ciclo económico positivo, pues están recibiendo en bolsa pues muchos flujos y están subiendo sus cotizaciones. ¿A qué sectores me refiero? Pues lógicamente a aquellos más ligados, ya digo, a sus cuentas de resultados
a un ciclo positivo, a saber, pues determinados sectores industriales, por supuesto también algunos sectores ligados a materias primas, las petroleras entre ellos. También la banca se está viendo beneficiada porque los tipos de interés, por el tema del descuento de inflación, por este crecimiento incipiente que comentábamos hace un momento, pues esa positivización de la curva de tipos le favorece a la banca, y la banca está, yo creo que es el mejor sector, el de mejor comportamiento en el año, tanto en Estados Unidos como en Europa, en bolsa, y también sectores muy rezagados porque han sido muy penalizados en los peores momentos de la pandemia, como es por excelencia el sector del turismo y también el sector inmobiliario, que tiene mucho relieve, también el turismo, pero el inmobiliario muchísimo, de la construcción e inmobiliario tiene mucho relieve, como digo, en España, ¿no? en nuestra bolsa. Entonces, yo creo que esos son los sectores que progresivamente van a recibir más flujos de entrada de dinero y sus cotizaciones van a seguir subiendo y van a ser positivo para los que en ellos están invertidos. ¿En detrimento de qué? Pues, lógicamente, en detrimento de los que ahora mismo, hace ya unos cuantos meses, se les denomina stay-at-home stocks, que son los valores de grandes tecnológicas muy ligados al e-commerce, a las plataformas de televisión y a conceptos pues basados especialmente en no moverse, en la escasa movilidad. La movilidad y su recuperación va a marcar, qué duda cabe, la marcha del mercado, pero a una velocidad que igual incluso nos sorprende. Julián, ¿cómo lo veis desde Buy and Hold? Nosotros pensamos un poco, como ha comentado José María, hay que mirar caso por caso, y perdona que insista sobre el tema. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos para ilustrarlo. Si miramos el sector, por ejemplo, de turismo y viaje, etcétera, que ha sido muy afectado por la pandemia y que en principio debería hacerlo mejor. Si miramos caso por caso, hay empresas, determinadas líneas aéreas o determinadas compañías hoteleras que han subido mucho, que incluso por valoración están en máximos históricos, lo cual hace sospechar que es difícil que puedan seguir tirando a partir de aquí, a pesar de que oigamos que los flujos van hacia allá, puede que los flujos cambien en cualquier momento. Es decir, es muy difícil predecir lo que va a pasar en el futuro, si no todos seríamos millonarios. Y hay otras empresas, por ejemplo, Amadeus es una empresa que está por debajo de máximos históricos y que ha hecho un plan de reconversión y de reducción de costes muy significativo, que hace suponer que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, los beneficios futuros no van a ser igual que en el pasado, sino van a ser muy superiores. Y, sin embargo, está muy por debajo de sus máximos históricos. Entonces, dentro de ese sector hay empresas que han corrido mucho y otras que se han quedado detrás. Y si miramos, por ejemplo, el tema de la tecnología, que en general se entiende que ha subido mucho, también hay empresas, sobre todo las empresas que han tenido pérdidas o que son segundos jugadores, digamos, en el mundo de la tecnología, y que directamente tienen pérdidas, que han crecido mucho y que han subido mucho. Y hay otras empresas como los funds, son empresas muy consolidadas, con beneficios muy fuertes y muy crecientes, que aunque han subido, digamos, las valoraciones no estarían tan exageradas. Al contrario, a lo mejor cotizan múltiplos entre 20 y 30 veces, que son perfectamente razonables para empresas que tienen crecimientos de beneficios del 20% al año, lo han tenido históricamente, y lo normal es que lo tengan en el futuro. Lo cual, digamos, hay que distinguir, ¿no? Es decir, que incluso en el sector de la tecnología, pues hay determinadas empresas que han subido excesivamente, muy especulativas, normalmente con pérdidas, pero hay otras más consolidadas que a lo mejor no están caras. Entonces, cuidado con las generalizaciones. Una recomendación para terminar de cada uno de vosotros, Guillermo, ¿qué deben hacer los inversores? Última recomendación. Pues mira, si a lo que nos referimos es qué hacer con sus carteras, yo soy bastante contundente en años como este, pese a lo sucedido en la segunda parte de 2020 con la recuperación de las bolsas. Los inversores cuyo nivel de riesgo se lo pueda permitir, evidente, lo que deben hacer es tener bolsa, tener acciones, tener fondos de inversión ligados a renta variable, que esos fondos de inversión tengan una diversificación y una gestión activa suficientemente amplia e intensa en cuanto a la gestión activa, y que estén sobre todo centrados en aquellos sectores y estilos de gestión que se pueden ver beneficiados por el fenómeno que hemos descrito a lo largo de los últimos minutos, a saber,
mejor pequeñas y medianas compañías, mejor sectores que se incorporan rápidamente al ciclo, por ende mejor ese enfoque que denominamos value, no ese deep value que todo lo que esté barato vale para una cartera, pero un enfoque value ligado a calidad, más allá del gran crecimiento de las grandes big techs, grandes tecnológicas que depende de lo que den de resultados, pueden estar ya caras. Centrarse en, como digo, en este tipo de compañías, volver bastante a Europa, más que a Estados Unidos, pero sin dejar de tener presencia en la cartera en Estados Unidos, porque Estados Unidos va a salir antes de la crisis, desde el punto de vista del crecimiento de su PIB. La firmeza del dólar lo está demostrando en estos momentos, pero creemos que ahora por momentum es favorable tener una posición importante en Europa en el tipo de compañías que he descrito. Por supuesto, tampoco olvidarnos de los bonos, no solo de bolsa vive el hombre. Hay espacio para los bonos en una cartera, más allá de la renta fija, los corporates tradicionales, de los bonos soberanos, que ahora tienen más downside que upside. Por ejemplo, pues bonos asiáticos, bonos ligados a medio ambiente, los bonos green, bonos ligados al impacto de carbono, tendencias ahora tremendamente presentes en cualquier inversor institucional, y también deben estarlo en los inversores minoristas. Y, por supuesto, todo lo que sea flotante. Si suben los tipos, los flotantes se adaptan, y eso en renta fija también se agradece. ¿Cómo lo estáis viendo también, José María, ese último consejo que nos podéis dar para los inversores? Bueno, durante los últimos 2 años hemos visto cómo el mercado ha estado premiando, desde nuestro punto de vista en exceso, las compañías de gran capitalización y de cash flows o beneficios predecibles, ¿no? Hay que recordar que para mucho inversor institucional la renta variable de estas características, ¿no? los Visas, los Procter & Gamble, American Express y todo ese tipo de compañías que pagaban buenos dividendos con unos beneficios muy predecibles, se convirtieron en un sustituto para ellos de la renta fija que tradicionalmente habían tenido en cartera, ¿no? Y eso hizo que las valoraciones de estas compañías pues subieran hasta máximos históricos. Creo que ahora se va a producir algo lo contrario. Como decía Guillermo, creo que hay muchas mejores oportunidades en compañías de mediana, pequeña capitalización, más cíclicas, ¿no? Es decir, en los que los beneficios sean menos predecibles. Ahí creemos que hay muchas más oportunidades. Pero vamos, en términos generales, creemos que bolsa y paciencia y largo plazo es lo único que realmente funciona en el largo plazo de manera sostenible. Bien, ¿una recomendación para terminar? Sí, pues por último, lo que les recomendaría a los inversores es que saquen lecciones, digamos, del año pasado. La bolsa, la inversión tiene riesgo, la inversión es algo volátil. El año pasado sucedió algo inesperado. Digamos, si ellos tenían carteras de renta variable y se pusieron nerviosos o vendieron cuando se produjo toda la pandemia, que a todos nos pilló por sorpresa, pues a lo mejor no es la renta variable la inversión adecuada para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, que al final aprendan a conocerse a sí mismos, a conocer qué tolerancia al riesgo tienen y cómo deben de invertir. Si deben de invertir en renta variable o si deben de invertir en renta fija o directamente dejar el dinero en liquidez, pues porque el riesgo lo soportan mal. En Buy and Hold tenemos tres fondos de inversión, uno de renta fija puro, uno mixto y uno de renta variable, para que los inversores puedan conocerse y puedan entrar en cada fondo según les convenga. El fondo de renta fija y los mixtos son fondos de mucha calidad, tienen 5 estrellas, Morningstar, y renta fija el año pasado, pues si tiene una trayectoria, pues por ejemplo el 2018 perdió un 2%, 2019 ganó un 10%, el año pasado ganó un 2 y este año llevamos ganando un 2. No son rentabilidades tan altas como conseguirse mediante renta variable, pero es mucho menos volátil. Invertir en renta variable cuando no se soporta el riesgo o se soporta mal y cuando se producen efectos inesperados se tiende a vender, es una mala idea. Aprender a conocernos. Los últimos 12 meses han pasado muchas cosas para aprender a conocernos y saber cómo debemos de invertir. Muchísimas gracias a los tres. Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Buen día, buen negocio, Guillermo. Igualmente, muchísimas gracias. José María Concejo Díez, CEO de Oros Asset Management. Gracias, José María. Muchas gracias por la invitación. Y Julián Pascual, presidente de Buy and Hold. Buen día a los tres, buen negocio.
Muchas gracias. 8:59, enseguida arranca el mercado en Europa. Hay voluntad positiva y sobre todo un ánimo de que esto empieza a pasar. Enseguida volvemos. El juego de la manipulación.